mami y papá. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelve a Casa Podcast. Mi nombre es Daniela Silva y estoy junto a mi esposo Daniel. Bienvenidos a las personas que a lo mejor nos están viendo por primera vez. Gracias por estar aquí. Y nada, hemos estado hablando en los episodios anteriores acerca de una serie de temas que se conectan entre sí, ¿cierto? Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí, bueno, hemos venido hablando de unos temas que como tú dices, unos tienen que ver con otros, ¿no? Empezamos hablando de cuál es el éxito de esta vida, ¿cierto? Sí. Y digamos que el éxito de nuestra vida no es acumular cosas o realizar cosas materiales, ¿cierto? Por ejemplo, como un buen empleo, un buen salario o inclusive tener una familia feliz, que es válido, pero que el verdadero éxito de esta vida es conocer a alguien, ¿cierto? No conocer, bueno, bueno, conocer a alguien, una persona, pero Cualquier no persona. cualquier persona, sino a Dios. También veíamos de alguna manera, conocer a Dios no es acumular información sobre esa persona, ¿cierto? Porque, y bueno, y esto es importante porque, claro, el verdadero éxito es conocer a Dios, pero ¿cómo lo conocemos? Entonces no es sobre la información que tengamos de Él, a pesar de que esto es importante para saber quién es Él, ¿no? Tenemos Sí, que de alguna manera acumular información, pero bueno, no es eso lo que hace que nosotros conozcamos a Dios, sino una relación de intimidad sí, en donde nosotros lo podamos relacionarnos con Él, una relación de verdad, porque a la final Dios es una persona, Dios quiere una relación contigo, Dios no es un ente que está ahí arriba. sí. Que maneja Alejado. todo alejado, como si nosotros fuéramos unos bots, ¿cierto? Y manejando todo, no. A pesar de que Él, bueno, él es todopoderoso y tiene el control de todo, pero Él quiere que tú tengas una relación con Él. Y también veíamos que cuando tenemos una buena relación con Él, de alguna manera nos podemos sentar en la mesa con Él. Y cuando lo empezamos a conocer, de esa manera empezamos a caminar con Él, ¿cierto? Y veíamos que también en medio de que caminamos con Él, vamos dándonos cuenta verdaderamente quiénes somos, porque cuando nos sentamos en una mesa con Él con disposición, nos damos cuenta de quién somos, porque a veces vamos creando alguien que somos según mi yo, pero verdaderamente, pues, ¿quién es el que sabe quién verdaderamente soy? Tu Pues mi creador. creador. Entonces, eso es como un breve Sí, resumen. como lo que hemos estado hablando. Y en base a eso que decía Daniel y en lo último que empezamos a hablar, que fue como, bueno, empezar a prepararle una mesa a Dios. Se me venía en estos días la vida de Abraham. Qué La bueno, vida de Abraham. Abraham. Abraham es un nombre que fue llamado por Dios. Sí, Él antes lo llamaban Abraham, que significa padre enaltecido, pero sí. Dios lo llamó Abraham, Bueno, que es padre de multitudes. como nosotros, ¿no? Antes nos llamábamos Daniel y Daniel, y ahorita es Daniel y Daniela, algo así. Sí, sí, como no. Los Daniels somos ahora. Eh, y bueno, vemos cómo Dios le cambió el nombre a Abraham y no solo le cambió el nombre, sino que le dio una promesa, ser el padre de una gran nación. Y de la vida de Abraham podemos aprender muchísimas Sí, cosas, muchísimas mucho. cosas. Por ejemplo, eh, cómo prepararle una mesa a Dios. Wow. ¿Cómo podemos, hablamos que es importante prepararle una mesa a Dios, pero ahorita, bueno, surge la pregunta, pero bueno, ¿y cómo le preparo yo una mesa a Dios? ¿Tú cómo crees que se le prepara una mesa a Dios? Bueno, yo de verdad que eso lo he pensado mucho. Yo sé que tal vez para ustedes esa pregunta puede sorprenderlos, pero yo lo he pensado mucho y yo creo que le pondría, bueno, estaría con Jesús, le pondría un buen chuletón de ternera, De ¿cierto? ternera. De res, porque a él le gusta la carne. eh, no sé, unos chicharrones. Bueno, él es judío, él no comería cerdo, pero bueno, ahí miraríamos un buen vaso de cerveza. No Unos creo que nachitos. Jesús, no creo que Jesús tome cerveza, pero sí un buen vino, ¿cierto? Como un judío tomaría un buen vino. Lo que sí, bueno, no sé si todo lo anterior, porque son cosas que me gustan a mí, pero lo que sí se tomaría, y estoy seguro, y eso está en la Biblia, un buen café. Café con Dios. Mentira, en la Biblia no está. Pero bueno, más o menos así Pero le está café prepararía con una Dios. mesa. Le prepararía una mesa. Exactamente. Y bueno, ya realmente mirando como que, bueno, ¿cómo se le prepara una mesa a Dios?
se me viene a la mente Abraham porque Abraham tuvo una visita increíble. O sea, en la historia de Abraham vemos un momento en que él tuvo una gran visita. Tres hombres lo visitaron. Y esta historia se encuentra en Génesis 18. En sus casas lo pueden mirar, leer más Sí, detalladamente. Y la historia cuenta que Dios se le quiso aparecer físicamente a Abraham con dos ángeles. O wow. sea, Dios se le apareció a Abraham físicamente con dos ángeles. Y la historia empieza en que Abraham estaba sentado afuera de su tienda, eh, un día normal, cotidiano de la vida de Abraham, y él alzó su mirada y vio pasar a tres hombres. Y dice la Biblia que él salió corriendo y se postró ante estos hombres y les pidió que por favor que pasaran a su casa. Sí. Los invitó a su casa, les dijo que les iba a dar agua para limpiar sus pies. eh, y les dijo que le iba a preparar una comida para que se fortalecieran un poco y luego siguieran con su camino. Y estos hombres aceptaron la invitación, le dijeron que sí. Y inmediatamente dice la palabra que Abraham salió corriendo a buscar a Sara. Pero ¿quién eran estos hombres? Bueno, ya lo he dicho, estos hombres, era Dios en compañía de dos ángeles. Fueron los hombres Wow. que visitaron a Abraham. O sea, Dios, 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 Dios. Bueno, sabemos que Jesús nació por allí muchos años después, ¿no? Por Sí, ahí unos 2000 años dos después, mil años después. más o menos en la historia. Pero bueno, para que hagamos una pequeña referencia, Jesús, digamos, es Dios encarnado, ¿cierto? O sea Sí, que Jesús es Dios, pero bueno, en el Antiguo Testamento hay varias veces en donde aparece Dios encarnado, ¿cierto? Y sí, podemos decir que es Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en el Nuevo Testamento nos habla las cartas, ¿cierto? En el Nuevo Testamento y nos dice que Dios es invisible y que Jesús es la manifestación visible visible. de Dios, ¿cierto? O sea que pudiéramos decir que La este persona que vio a personaje, Abraham, ¿cierto? La persona que vio a Abraham es Dios Hijo, ¿no? Es sí, Jesús preencarnado. Todavía no era Jesús, pues porque Jesús, hombre, iba a nacer mucho sí, después, pero era un Jesús preencarnado y esto es tremendo, ¿no? O sea, tuvo un sí, encuentro con Jesús ahí, frente a frente. frente a frente. Y bueno, cuando Jesús y los dos ángeles, o sea, Dios aceptó la invitación, dice la palabra que Abraham salió corriendo y fue a buscar a Sara y le dijo, toma, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro también, el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, aquí vemos que Abraham lo que vemos cosas Sí, puntuales, alimentos puntuales que Abraham le preparó a Dios, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que Abraham era un hombre rico. O sea, Abraham era un hombre de muchas riquezas para aquella época. Era un hombre muy rico. Y Abraham, él perfectamente se hubiera podido quedar ahí sentado con Dios y se hubiera quedado ahí atendiéndolo, pero no. O sea, él mismo se apropió de organizar su mesa. Los criados podrían haberle organizado la mesa y él hubiera estado ahí, pero dijo, no, no, no. Él se fue donde Sara y le dijo, mira, prepara un pan con los mejores productos que tengas, haz el mejor pan que hayas hecho. sí. Y esto Seguramente era pan colombiano. a lo mejor es el más rico. Pero no, y lo que me impresiona muchísimo es que dice que corrió hacia las vacas. O sea, imagínate tú la escena. Abraham, un hombre que ya era mayor, que ya era adulto, ya estaba casi que en su vejez, porque, bueno, Bueno, más adelante nos damos bueno, cuenta pues, tenía por ahí unos sí, 98 años, ¿no? ya era un hombre muy adulto. Y bueno, era adinerado, entonces me imagino que estaba bien vestido, no sé, con unas telas muy finas y no le importa y se va corriendo hacia las vacas. O sea, sabemos que donde están los animales no es un lugar muy agradable, pues que huela muy rico. Sí. No, él fue y se metió ahí en medio del mugre de la sociedad, entre todos los animales, porque tenía muchísimos, y empezó a buscar el mejor becerro. O sea, él empezó a mirar de todos los que tenía, cuál es el mejor, cuál es el que está más limpio, cuál es el que no tiene ninguna mancha, cuál es el mejor, listo, este es el mejor, lo entregó para que lo hicieran. Y esto me hace pensar que a veces nosotros estamos esperando
a que otras personas, a que las personas de nuestro alrededor sean las que se encarguen de prepararnos Sí, nuestra mesa para sentarnos con Dios. Pero, ¿por qué? Porque a lo mejor no estamos dispuestos a ensuciarnos, no estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos para ofrecérselo a Dios, para darle lo mejor que tenemos, ofrecérselo a Dios. Entonces, esto me llama mucho la atención como Abraham, a él no le importó y él mismo fue y se apropió de la situación. Y a lo mejor, claro, ahorita estamos hablando de que estos hombres era Dios mismo, pero estos tres hombres estaban caminando por la casa, por donde vivía Abraham. Entonces, no solo Abraham los vio, a lo mejor los vio los criados o las personas de alrededor. Muchas, a lo mejor otras personas vieron a estos tres hombres, pero solo uno reconoció que era Dios. sí. Solo Abraham pudo reconocer la presencia de Dios. Y esto es algo loquísimo, porque aquí lo que yo puedo entender es que en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, en cualquier momento puede aparecerse Dios hablarnos a través de una persona, de un amigo, de tu familia, de tus hijos, de tu jefe, de tu cliente, o sea, de la persona que menos nos imaginemos, Dios la puede usar y hablarnos, pero tal vez nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta y esto de pronto es porque de lo que hay en nuestro corazón y de lo que hay en nuestra mente es lo que más amamos, ¿sabes? En lo que más pensamos y a lo que más le dedicamos tiempo es lo que más ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y a lo mejor, si no podemos ver a Dios en lo cotidiano, en nuestra rutina diaria, es porque probablemente Dios no está en primer lugar en tu vida. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque lo que tú decías, él estaba ahí sentado y anda merodeando por ahí Dios, ¿cierto? O sea, que nos habla que Dios siempre está ahí caminando, Presente. ¿cierto? Está caminando alrededor de tu vida. Pero él estaba de alguna manera eh, bueno, hay una palabra, ¿cierto? En el griego que es lambano, ¿cierto? Estaba ahí preparado. Esa palabra la dice mucho nuestro El pastor pastor, sí. y es como estar ahí preparado a ver qué va a ocurrir, ¿cierto? Sabemos, bueno, no va a ser tema de hoy, pero sabemos que él estaba esperando una promesa, ¿cierto? Que ya Dios le había hecho hace mucho tiempo, pero él estaba ahí sentado, ¿cierto? Y estaba como esperando a ver qué podía pasar. Eh, y esto no es casualidad, ¿cierto? De que él asumiera de que este era Dios, ¿cierto? Y eso nos habla de estar sensibles a su presencia, ¿cierto? De que cuando Dios trae una visitación a nuestra vida, nosotros vamos a estar sensibles a Sí. su presencia. Pero esto no pasa de un día a Al otro. otro. Si nosotros vemos la historia de Abraham, vemos que él se movilizaba, ¿cierto? Y por donde se movilizaba, él lo que hacía eran altares para Para Dios. Dios. Quiere decir que él ya era sensible a esta presencia de Dios, pero porque él era un hombre que acostumbraba a levantarle altares a Dios, ¿cierto? Y esto nos habla de intimidad, ¿no? Era un Sí. hombre íntimo. Entonces, cuando tú eres íntimo, Dios viene y te visita, ¿cierto? Viene Jesús y te visita y tú eres sensible a esa presencia. Si tú no eres íntimo, puede que Dios te esté visitando y tú no te des cuenta, porque no te das cuenta de esa No lo presencia, ¿cierto? conoces, no lo reconoces. Ahora, hay humildad también en Abraham, ¿cierto? Porque lo que tú decías, él no buscó a sus siervos para que le sirvieran, para que prepararan todo para la mesa, sino que él mismo fue. Él y le dijo a su esposa, ¿cierto? Le dijo a su esposa, ven, tú prepara el pan, yo voy a ir a hacer el cordero. Y empezaron ellos ahí a preparar esa mesa, Sí. ¿cierto? Entonces nos habla también de muchas veces nosotros mismos prepararle esa mesa a Dios. Muchas veces tenemos alguna necesidad y decimos, bueno, Daniela, por favor, ora por mí. Y bueno, y Sí. está bien. O sea, pedimos oración para que otro ore por nosotros y es bíblico. En la palabra dice que hay que pedir que nuestros hermanos oren por nosotros. Pero el primero que tiene que empezar a orar eres tú. Si Sí. tú tienes una necesidad, si tú tienes algo, tú mismo tienes que preparar la mesa, porque los otros no pueden prepararla para ti. Y Abraham lo sabía. Abraham lo sabía porque era un íntimo, reconoció la visitación y él mismo preparó la mesa. También algo que me habla esto es de que él no fue indiferente, ¿cierto? Él fue muy Sí. rápido, él ve la presencia de Dios y Corrió. él corrió.
dice que corrió. Y cuando tú corres es porque tú estás esperando algo. Sí. Cuando tú corres, y lo que decía ahorita Lambano, estás pendiente de qué va a ocurrir y empiezas y vas Actúa estás rápido. pendiente, actúas rápido. Y él actuó rápido, vino a la presencia de Dios y actuó rápido y se fue a prepararle una mesa Sí, para él. Hay muchas veces que Dios viene a nuestras vidas, pero nosotros actuamos lentamente. ¿Y qué pasa? Que pues tal vez Dios quiere en ese momento, quiere hablarte en ese momento. Tampoco es un tema por hoy, pero en esa mesa hablaron cosas importantes. sí. Y él en esa mesa, él en ese momento preciso se la preparó. Sí, y lo que veo aquí es como ese deseo de Dios de dejarse que lo sirvan, ¿no? Sí, Porque a la final, pues mientras pasó todo esto, me imagino que se tuvo que quedar sentado esperando un buen rato claro. y ese deseo de él estar como contento en esa espera de que Abraham fue y ofreció lo mejor, Sí, hizo lo mejor para darle lo mejor a él. Y esto es algo que podemos ver desde el principio de la historia, ¿no? Y es que Dios, o sea, podemos conocer un deseo del corazón del Padre y es que Él quiere habitar en medio de nosotros. sí, Si se acuerdan de la historia que tocamos en un capítulo anterior, el camino hacia Maús, Jesús termina la conversación y él hace como que se va, pero no, o sea, los se discípulos hace le desear. gritan, se hace desear y es una escena casi que igual, él pasa por ahí cerca y se hace desear y Abraham viene y lo invita Sí, y eso es lo que él quiere, ¿no? O sea, la verdad, porque Dios es un Dios muy caballero, por así decirlo. Él no va a entrar a nuestra vida arbitrariamente. Que tiene el poder, lo tiene, pero no quiere, no quiere. Él quiere es que nosotros lo deseemos, que nosotros lo busquemos, lo anhelemos de sí, todo corazón y que lo invitamos. sí, Entonces, aquí vemos cómo Dios no entra a nuestras vidas, como Jesús no entra a nuestras vidas sin que nosotros lo invitemos. O sea, Él espera, Él está ahí con nosotros, sí, Él nos acompaña, pero Él está esperando a que nosotros mismos seamos los que lo invitemos para que pase para que Él pase en nuestra vida sí. y para que nosotros podamos disfrutar de su presencia y estar bajo la sombra de Él, bajo su presencia, porque si miramos el capítulo, Abraham reposó con Dios en una mesa bajo la Bajo la sombra de sombra. un árbol. Y yo creo que, bueno, y yo creo que ese es como el resumen de todo esto. Él está ahí pendiente, ¿cierto? En Apocalipsis 3:20 dice que Él está ahí llamando a la puerta, ¿cierto? Y que si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entra y va a comer contigo, ¿cierto? Sí, Y cuando Él habla de que va a comer contigo es que se va a sentar a una mesa. Pero nos dice Apocalipsis que Él toca, ¿cierto? O sea, Él no entra. Abruptamente a tu forzadamente. vida, sino que Él toca, ¿cierto? Y cuando alguien toca tu puerta, ¿cierto? Lo que hacemos es que miramos quién es y nosotros mismos le damos la bienvenida, ¿o no? Le ¿Cierto? damos la Como entrada. nuestras niñas a veces cuando tocan la puerta y ven a alguien conocido, bueno, ahí vamos a abrir, pero ven algún extraño, no, extraño, extraño, Un no vamos a abrir, un desconocido. desconocido. Entonces es eso, Él no quiere que tú lo trates como un desconocido, sino que tú le abras tu puerta, pero claro, Él quiere ir a comer contigo y para ir a comer contigo necesita que tú ya le tengas una Preparada una mesa. mesa y le hagas una invitación. Y yo creo que eso es, te invitamos para que tú puedas meditar sobre esto que hemos Sí, estado hablando y que tú puedas analizar tu vida y analizar si tú en este momento tienes una mesa preparada para él y estate pendiente a su visitación sí, y estar lambanos, alertas. estar alertas, porque en el momento de su visitación él va a venir y va a estar preparado para que tú le prepares una mesa, Sí. un buen café y un chuletón. Sí, lo importante que es muy importante que estés preparado porque una conversación con él transforma tu vida completamente como lo pasó con Abraham. Muy Así bien, que nada, gracias por estar hasta aquí. adiós. Adiós.